Y seguimos en Arequipa, ahora estamos con la tesorito del baúl, Daisy Doris Fernández. ¿Cómo estás, tesorito? Un saludo para Full Ritmo. Mis saludos especialmente para todos ustedes, para Full Ritmo. Sabor. ¿Cómo estás, Daisy? Ya tienes 4 o 3 años en el ambiente folclórico, ¿no? Ay, tengo 3 años ya cantando. ¿Qué tal? ¿Tu producción? ¿Cómo se llama tu producción? Mi producción es Tesorito del Baúl, Los Chéveres del Ritmo. No renunciaré. Claro, sí. ¿Tú eres de Moquegua? De Moquegua, netamente de Moquegua. ¿Cuánto tiempo estás en Arequipa, mamá? Ya estoy viviendo ya como 6 años. 6 años en Arequipa. Sí. ¿Cuáles son tus temas en guayno con arpa, con teclado, con bandura? Cuéntale un poquito a tus fans. Bueno, yo aquí estoy cantando el ritmo jaranero, el arpa y el teclado. Es una combinación. Una combinación. ¿Cuáles son los temas, mamá? Bueno, mis temas propios míos son Te perdí y No renunciaré. ¿Por qué dices no renunciaré? ¿No renuncias a qué? ¿Al amor? Para todos aquellos que, por favor, se les pide pues que no renuncien al amor, como dices. Claro. ¿Y el otro tema cómo se llama? Te perdí, para todos aquellos que perdieron su media naranja. ¿Cómo te iniciaste en el folclore, en el canto, Daisy? Bueno, yo iniciando siempre como todo artista, ¿no? Empezando en bautizos, cumpleaños, peñas folclóricas, y así como me ves cantando ahora. En eventos grandes, en espectáculos, ¿no? ¿Cuál es tu sueño, Daisy? ¿Cuál es tu mayor anhelo como cantante, como artista? Mi sueño es conquistar a todos los corazoncitos de todo el Perú. Justamente esta página la ve no solamente Arequipa, no solamente el sur, sino todo el Perú y América Latina, todo el mundo, también, sí. Así es. Ya me imagino ya. ¿Y estás preparando otros temas nuevos? Claro que sí, para mi segunda producción. Que dice que tu manager me dijo que iba a incorporar el requinto, ¿no? Claro que sí, una fusión completa, requinto, teclado y quena, todos los instrumentos peruanos. ¿Cuántos músicos vas a contar en el escenario? Por lo menos unos 10. 10 músicos, claro. Me parece bien, ¿no? Que haya bastantes músicos también. El ritmo bien completo, ¿no? Como te digo, ¿no? Arpa, teclado, quena, la zampoña, que es lo neto del Perú, ¿no? Aparte de tú, de cantante, me dicen que eres una especialista en educación. Así es, yo me dedico también a los niños, me encantan los niños. ¿Ya? ¿Qué enseñas a los niños de todo? Inicial, a eso me dedico yo y también a la vez soy peinadora profesional. Ah, su madre, tiene 3 carreras, de cantante, estilista y de educación. Claro. ¿Qué piensa de esta mamá de Salma que mató a su niñita, no? Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, se está perdiendo mucho los valores, ¿no? Ya las mamás más se dedican al trabajo y olvidan, ¿no? A sus niños en casa, ¿no? Que les inculque el guayno, porque el guayno sensibiliza a la persona, ¿no? Claro que sí, no, yo no, a la vez como me dices, no, yo invito a todas las personas que no perdamos estas costumbres peruanas, que cultivemos el folclore peruano. Ya. Así es. ¿Has viajado, aparte de Arequipa, a qué otros lugares has ido? Claro que a tu pueblo natal, de hecho, ¿no? Claro, de antemano a mi pueblo natal, a Puno, Cusco, a Hilo, a Tacna y hoy acá en Arequipa y mañana me estaré presentando en Moquegua. Saluda a todos tus paisanos que están de aniversario, ¿no? Claro que sí, mis saludos especiales van para mi ciudad de Moquegua. Ya acá les manda un saludo especial su hija moqueguana, Tesorito del Baúl, con mucho cariño para todos ustedes. ¿Hay temas ya en YouTube tuyos? Claro que sí. Dame un tema para colocarlo después de esta entrevista. Sí. El cervecero. El cervecero. Así es. ¿Puedes cantarlo así, algo chiquito? Sí. A ver, cuéntamelo a capela. ¿Qué pasará? Algo pasa en el corazón. ¿Qué sientes tú? ¿Qué siento yo? En el aire se siente amor. Yo te amaré, tú me amarás. Y a mi lado serás feliz. Yo te amaré, tú me amarás. Y a mi lado serás feliz. No tengo 2 corazones para amar a 2. Solamente tengo uno para amarte a ti. No tengo 2 corazones para amar a 2. Solamente tengo uno para amarte a ti. Qué bonita canción, Daisy, de verdad que más impactado, ¿no? Porque hay muchas artistas que dicen que cantan, pero no cantan nada, ¿no? Todo es de poco a poquito. Poco a poquito, claro, ¿no? Y con el respaldo de tu manager, Juan Gómez. Juancito Gómez, media naranja. Tu media naranja, qué bien. Este CD ha sido la producción de mi amigo de Cóndor Producciones, ¿no? Cóndor Producciones. De Julio Condori. Saludos, porque Julio Condori es fanático de Julio. Para el sello, para el sello Cóndor Producciones, Julio. Que se ponga las pilas. Así es. Está esperando el póster, ya te hizo el póster ya.
Ya, está esperando todavía, poco a poquito todo. Despídete para Full Ritmo, para todos tus fans, para todos tus paisanos, Daisy. Me despido de Full Ritmo. Disculpa, pero ¿por qué la Tesorito del Baúl? Esa era la Tesorito del pregunta. Baúl, porque ella lleva el nombre de uno de los encantos de Moquegua, en este caso se trata del Cerro Baúl. Ah, el Cerro Baúl. Y ahí Ah, nace, mira. este encanto nace ahí. Y yo que Tesorito quería del cambiarte de nombre. Ah, hay un Cerro Baúl. Baúl. Así es. Ah, ya, entonces para todos los amigos moqueguanos, acá tu amiga, la Tesorito del Baúl, se despide para Full Ritmo. Bueno, yo me despido de Full Ritmo y agradezco acá a toda mi linda gente que me está apoyando y que también así sigan apoyando al talento peruano. Y con todos ustedes me despido. Muchas gracias y que sean los éxitos. Gracias.